Siempre me gustó el orden, la estructura, las cosas que tenían sentido. Por eso me hice arquitecta. Cada línea, cada cálculo, cada espacio tenía un propósito. No había lugar para el caos, no había lugar para nada innecesario. Entonces, cuando me dijeron que traerían a Mariana Roacha, una muralista abstracta, para darle vida a mi proyecto, supe que sería un desastre. Llegó 15 minutos tarde. Miré mi reloj 2 veces. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, no era como los otros diseñadores o planificadores con los que trabajé. No llevaba un portafolio bajo el brazo ni una computadora portátil en la mano. En cambio, entró como si fuera la dueña del lugar, una taza de café en una mano y manchas de pintura en sus jeans. Su cabello estaba atado en un moño suelto, con algunos mechones escapando salvajemente. No parecía profesional. «Eres Elena, ¿verdad?», dijo ella, con una calidez natural en su voz. Asentí, subiéndome las gafas por el puente de la nariz. «Sí». «¿Y tú eres Mariana Roacha?» «Soy yo», sonrió, sentándose en una silla sin dudarlo. «No tienes que ser tan formal, ¿sabes? Vamos a trabajar juntos un tiempo, mejor nos hacemos amigos, ¿amable?» No le vi el sentido. Éramos profesionales. Saqué mis planos y los extendí sobre la mesa. La fachada del edificio sigue un enfoque minimalista, geometría limpia, tonos neutros. Tu mural debe complementar la estructura sin eclipsarla. Se inclinó hacia adelante, estudiando los papeles con el ceño fruncido. ¿Entonces quieres algo ordenado y controlado? Exactamente. Suspiró dramáticamente, recostándose. ¡Qué aburrido! Sentí que se me agotaba la paciencia. Es cohesivo. Es inerte, ella replicó, el arte debe transmitir emoción. Necesito sentir el edificio antes de empezar a diseñar. Es de hormigón y acero. Soy inexpresivo, no soy un ser vivo. Sonrió como si le acabara de contar un secreto. Ahí te equivocas. Cada edificio tiene alma, solo hay que saber despertarla. Exhalé lentamente, forzando mi mente a reenfocarse. De todas formas, tengo pautas específicas para este proyecto. Agradecería que las respetaras. Mariana tamborileó pensativamente con los dedos sobre la mesa. Luego esbozó una sonrisa radiante y encantadora. Te diré algo, voy a redactar algunos conceptos y me dices qué te parecen. ¿Trato hecho? Dudé. Su entusiasmo era agotador, y sin embargo, algo en su inquebrantable confianza dificultaba discutir. De acuerdo, dije, cerrando mi carpeta. Pero recuerda que este es un espacio profesional. Sin florituras innecesarias, se rió como si hubiera dicho algo gracioso. Tú y yo tenemos definiciones muy distintas de innecesario. No me gustó cómo pronunció mi nombre, como si estuviera probando cómo se sentía en la lengua, como si quisiera repetirlo mucho. Debería haberme irritado, pero en cambio, sentí algo inquietante en el ligero vuelco que sentí en el estómago. Me quité esa sensación de encima. Era un error, ya lo sabía. Y, sin embargo, era demasiado tarde para echarme atrás. Ya había tratado con colegas difíciles, ingenieros que se negaban a ceder, clientes que cambiaban de opinión en el último minuto, contratistas que incumplían plazos, pero ninguno me frustraba tanto como Mariana Roacha. Había pasado una semana desde nuestra primera reunión, y cada interacción con ella era como intentar contener un huracán con las manos. Sus primeros bocetos llegaron tarde. Cuando por fin los recibí, me quedé mirando los diseños con incredulidad, colores vibrantes y arremolinados, movimiento explosivo, líneas curvas que contrastaban directamente con la rígida geometría del edificio. No era un mural, era un caos descontrolado. Ni siquiera terminé de revisarlos todos cuando cogí el teléfono. Mariana, esto no es lo que discutimos, tarareó al otro lado de la línea. Buenos días a ti también, Elena.
¿Tus bocetos? Me impresionó, ignorando su tono informal. No encajan con la estética minimalista de la estructura, punto. Se alinean con su espíritu. No hay espíritu, dije rotundamente. Es un edificio, no un organismo vivo, dejó escapar un suspiro exagerado. Y es precisamente por eso que necesita arte para respirar. Me apreté el puente de la nariz, respirando hondo antes de responder. Acordamos algo sutil. Esto es todo menos sutil, punto. Lo estás pensando mal, replicó. Elena, la arquitectura y el arte no tienen por qué enfrentarse. Pueden fusionarse y enriquecerse mutuamente. Tú diseñaste algo funcional, pero yo puedo hacerlo inolvidable, guardé silencio. Odiaba admitirlo, pero una parte de mí, una parte muy pequeña, sentía curiosidad por cómo veía el mundo. Pero no se trataba de curiosidad, sino de profesionalismo. Ajusta el diseño, dije con firmeza. Menos movimiento, menos color, algo que complemente, no que domine, punto. ¿Tienes miedo de que destaque?, reflexionó Mariana. ¿Tienes miedo al color? Eso es ridículo. Entonces demuéstralo. Déjame mostrarte el concepto en persona. Nos vemos en el sitio mañana por la mañana. Quise negarme. Debería haberme negado. Pero algo en su tono me hizo dudar. De acuerdo, murmuré bruscamente. Nos vemos allí, jefe. Odiaba cómo me llamaba así. A la mañana siguiente, llegué puntual, pero Mariana ya estaba allí, extendiendo un enorme lienzo contra la pared. Por una vez, me di cuenta, era temprano. Cruzándome de brazos, la observé mientras esbozaba una sonrisa burlona. Tomo mi arte en serio, Elena. Había montado una serie de pequeños paneles de prueba, cada uno pintado con diferentes estilos, colores y texturas. La observé moverse entre ellos, explicando su proceso de pensamiento con una energía incontenible. No solo estaba pintando la pared, lo estaba sintiendo. Quise discutir, señalar cada defecto, decirle que era una pérdida de tiempo. En cambio, me encontré observando cómo movía las manos, barriendo el aire como si pudiera moldear el mundo mismo. Por un momento olvidé lo que debía decir. Mariana se giró de repente hacia mí y captó mi mirada fija. Su expresión se suavizó un poco. ¿Alguna vez te permites romper las reglas, Elena? Apreté la mandíbula. Las reglas existen por algo. Me observó un segundo más y luego sonrió como si supiera algo que yo desconocía. Ya veremos. No estaba seguro de qué quería decir, pero por alguna razón, la seguridad en su voz me inquietó. Y odiaba que una parte de mí quisiera averiguarlo. Había pasado años perfeccionando mi capacidad para controlar mi entorno. Elegí diseños estructurados, colores neutros y líneas limpias porque eran predecibles y fiables. Mariana Roacha no era nada de eso. Y, sin embargo, allí estaba yo, de pie junto a ella, observándola pasar los dedos sobre sus paneles de prueba cubiertos de pintura, con una expresión de pura satisfacción. Dijo, tocando una franja carmesí intenso sobre un fondo apagado. Contrasta con la rigidez del edificio lo justo para que resalte. Me crucé de brazos. Aún me parece excesivo, suspiró, volviéndose hacia mí con una expresión de exasperación exagerada. Elena, ¿por qué odias tanto el color? No odiaba el color, respondí. Simplemente no le veía sentido a los adornos innecesarios. Antes de que pudiera responder, de repente tomó un pincel, sin previo aviso, me puso pintura roja en el dorso de la mano. Me quedé paralizado. La sensación fue extrañamente íntima, inesperadamente cálida. Se me cortó la respiración al mirarme la piel, ahora marcada por su decisión impulsiva. Mariana sonrió con sorna, claramente disfrutando de mi incomodidad. ¿Ves? No te mata. Me lo limpié con la manga de la chaqueta, frunciendo el ceño. Eso fue poco profesional, ella solo rió.
Era necesario. Me di la vuelta, intentando ignorar la forma en que mi pulso se había acelerado inexplicablemente. No te tomas esto en serio, ¿verdad? Su risa se desvaneció ligeramente. Me lo tomo todo en serio, pero no como tú lo haces. La miré con curiosidad, a pesar mío. ¿Qué quieres decir? Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. Su expresión era más pensativa de lo que esperaba. Toda mi vida, la gente intentó decirme cómo hacer las cosas, cómo comportarme, cómo hacer arte que encajara en lugar de arte que me pareciera correcto. Me negaba a vivir así. No sabía por qué, pero sus palabras me incomodaban en el pecho, porque ¿acaso no era yo la misma? ¿Acaso no me había pasado la vida entera asegurándome de que todo fuera perfecto, predecible, para no sentirme fuera de lugar? Antes de que pudiera procesar ese pensamiento, de repente sonrió y agarró un trapo. Bueno, arquitecta seria. Hagamos un trato. Ven a mi estudio mañana. Déjame mostrarte mi proceso. Si aún no te convencen mis ideas, las ajustaré. Pero si no, yo entrecerré los ojos. ¿Y luego qué? Su sonrisa se ensanchó. Entonces admites que tenía razón. Me burlé. Eso no va a pasar, punto. Ya veremos. Debería haberme negado. Debería haberme marchado y haber terminado este debate sin sentido. Pero en cambio, acepté, y no entendía por qué. La noche siguiente, entré por primera vez al estudio de Mariana. Era un almacén reformado, techos altos, suelos salpicados de pintura, lienzos apilados contra cada pared. El aire olía a acrílico y café. Se sentía vivo. Ella estaba en el centro, descalza, vistiendo vaqueros viejos y una camiseta sin mangas con manchas de pintura, moviéndose por el espacio como si perteneciera a él, por completo. Ya estás rígido, bromeó cuando me vio. Relajarse. Me enderecé. Estoy completamente relajado. Ella levantó una ceja, pero no discutió. En cambio, me dio un cepillo que lo miré fijamente. Ella sonrió. Adelante. Pruébalo, dudé. No debería haber dudado, pero lo hice. Mariana lo notó. Su expresión se suavizó y, por primera vez desde que la conocía, su voz era amable. Tienes derecho a hacer un desastre, Elena. Algo dentro de mí se movió ante esas palabras. No sabía por qué, solo sabía que quería entender. No debería haberme quedado. Después de un largo día en la firma, debería haber estado en casa, donde todo tenía sentido, donde cada objeto tenía su lugar y nada parecía impredecible. En cambio, estaba aquí, de pie en medio del estudio de Mariana, mirando el pincel en mi mano como si fuera un objeto extraño. Me observaba, sin impaciencia ni burla, simplemente observando. Sigue, me animó. No va a morder, exhalé bruscamente, sintiéndome ridícula, y mojé el pincel en un gris neutro y seguro. En cuanto tocó el lienzo, Mariana gimió. ¿En serio, Elena? Cray. Fruncí el ceño. Es un color perfectamente funcional, se acercó, negando con la cabeza. La funcionalidad no es lo importante. El arte no se trata de lógica, se trata de sentimiento. Tragué saliva, tenía la garganta seca. Entonces quizá no debería estar aquí. Mariana inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como un rompecabezas que estaba decidida a resolver. ¿Alguna vez te has permitido romper las reglas, Elena? Apreté el pincel con más fuerza. Las reglas existen por algo, no respondió de inmediato. En cambio, se agachó y agarró un tubo de pintura azul intenso. Antes de que pudiera reaccionar, lo vertió directamente sobre mi lienzo, superponiendo mi veta gris. Me quedé mirando el desastre con incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Ayudando, dijo ella encogiéndose de hombros.
Le estabas dando demasiadas vueltas. Estaba a punto de discutir, de decirle que las cosas no se debían hacer así, pero entonces lo vi, la forma en que los colores se mezclaban y formaban algo inesperado, algo no planeado. Odiaba lo fascinado que estaba por ello. Siempre puedes pintar encima, murmuró, con voz más baja. O puedes dejarlo. Que quede desordenado, debería haber ignorado sus palabras. Debería haberle dicho que no necesitaba su filosofía artística no solicitada. Pero en cambio, cometí un error. Volví a coger el pincel, y esta vez no escogí el gris. Después de eso trabajamos en silencio, o mejor dicho, trabajé mientras Mariana rondaba cerca, lanzando comentarios y sugerencias como un crítico particularmente hablador. Intenta moverte más, dijo en un momento. No es necesario ser tan preciso, añadió más tarde. Finalmente, la miré fijamente. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Su sonrisa fue instantánea. Inmensamente. Puse los ojos en blanco, pero por alguna razón, no me sentí irritado. Me sentí más ligero. Era desconcertante, y entonces ocurrió lo peor. Me sorprendí disfrutando de su presencia. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que miré por las grandes ventanas del estudio y vi que el cielo se oscurecía. Me aclaré la garganta y dejé el cepillo. Debería irme. Mariana se estiró, el movimiento fue fluido, sin esfuerzo. Siempre estás corriendo a algún lado. ¿Alguna vez te has quedado en el momento? Dudé. Y fue un error, porque antes de que pudiera responder, ella dio un paso lento hacia adelante, con una expresión indescifrable. Lo sentí entonces. Esa tensión extraña y pesada que se había estado infiltrando en nuestras conversaciones. El aire entre nosotros cambió, como si algo tácito acechara en los límites, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Siempre tenía el control. Pero Mariana Roacha tenía una forma de romper ese control, y odiaba lo poco que me importaba. Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta, haberle dado las gracias por la velada y haberme ido. Pero no lo hice. En cambio, me quedé allí, paralizado, mientras la mirada de Mariana sostenía la mía. Esta vez no había burla en su expresión, ni una sonrisa juguetona ni un comentario mordaz. Solo curiosidad, un desafío silencioso. Odiaba lo mucho que quería entender lo que significaba ese desafío. Elena, murmuró, su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Tragué saliva, apretando los puños a los costados. Esto. Me detuve. Ni siquiera sabía qué intentaba decir, que era un error, que esto no debía pasar, que no quería que pasara, porque eso habría sido una mentira. Dio otro paso hacia adelante, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la pintura seca manchada en su antebrazo y el leve rastro de color en su mejilla. Nunca me había fijado en cómo se curvaban sus labios al dudar. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, hice algo que había evitado toda mi vida. Actué por impulso, la toqué. Por un instante, solo hubo silencio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo, y entonces Mariana respondió. Sus manos se movieron hacia mi cintura, su cuerpo presionando contra el mío, y sentí que me desvanecía. El mundo se desdibujaba. No había una estructura rígida, ni líneas cuidadosamente dibujadas. Solo la sensación de calor, de su boca contra la mía, de dedos enredados en la tela, de aliento entre nosotros. No fue nada de lo que había esperado, y todo lo que no me había dado cuenta que quería. Podría haber durado una eternidad. Pero la realidad me golpeó demasiado rápido. Me aparté, primero, retrocediendo tan rápido que casi tropecé con un taburete. Mariana me estabilizó por instinto, sus manos aún agarrando mis brazos, su tacto quemándome la piel. Ella parpadeó. Sin aliento. Bueno, eso no lo vi venir. No podía moverme. No podía respirar. ¿Qué acababa de hacer? Esto, dije con dificultad, negando con la cabeza.
Fue un error. Su expresión cambió. Algo casi doloroso cruzó por sus ojos, antes de disimularlo con una sonrisa burlona. ¿Un error? Sí. Mi voz no era tan firme como quería. Exhaló, retrocediendo un paso, con los brazos cruzados. Vale, si eso es lo que necesitas decirte, solo aceptación. Me dieron ganas de gritar, agarré mi bolso, con los dedos temblorosos, mientras me giraba hacia la puerta. Tengo que irme. Por supuesto que sí. Me detuve, de espaldas a ella, odiando que su voz sonara como si ya lo hubiera esperado, como si no le sorprendiera en absoluto, como si lo hubiera visto venir antes de que yo lo supiera. Y eso me aterrorizaba, apenas recordaba el camino a casa. La había tocado. La había tocado. Y ahora, no podía quitarme esa sensación de la cabeza, la calidez de sus labios, como sus manos me habían sujetado cuando sentía que me iba a desmoronar. Dejé caer mi bolso sobre la mesa de la entrada con más fuerza de la necesaria y me presioné las sienes. No era yo. No perdí el control. No actué por impulso. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que hice. Y peor aún, me había gustado. Exhalé bruscamente y crucé el apartamento, obligándome a retomar la rutina, ponerme ropa cómoda, hervir agua para el té, ordenar los papeles en la encimera. Familiar, predecible. Solo que ya nada me resultaba familiar porque, por muchas tareas que completara, por muchas veces que intentara desviar mi atención, solo podía pensar en ella, en cómo me había mirado cuando me aparté, en cómo simplemente me había dejado ir. Debería haber sentido alivio. Pero lo único que sentí fue algo peligrosamente cercano al arrepentimiento. Al día siguiente, me sumergí en el trabajo. Llegué a la empresa más temprano de lo habitual, atendiendo reuniones, respondiendo correos electrónicos, ultimando detalles del proyecto, cualquier cosa para mantenerme ocupada. Funcionó un rato, hasta que abrí mi bandeja de entrada y vi un correo de Mariana Roacha. Lo miré fijamente durante un buen rato antes de hacer clic. Asunto: ajustes de diseño. Elena, he retocado algunos elementos del mural según tus peticiones anteriores. Avísame si necesitas más cambios. Eso fue todo. Ninguna mención de la noche anterior, ningún comentario pasivo-agresivo, nada más que negocios. Debería haberme sentido aliviado, pero en cambio, algo en su tono profesional me hizo sentir un nudo en el estómago. Escribí una respuesta, la mantuve igual de despreocupada, y la envié. Aún así, no pude dejar de mirar mi teléfono el resto del día. Pasó una semana. No la había visto desde aquella noche en su estudio. El mural avanzaba, pero toda la comunicación había sido por correo electrónico o mensajes breves, nada de interacciones innecesarias, ni comentarios burlones, ni un caos colorido que invadiera mi mundo estructurado. Y lo odiaba. No se suponía que lo odiara. Se suponía que me sentiría aliviada. En cambio, cada vez que pasaba por la obra y la veía pintando, riendo con los demás trabajadores, completamente ella misma, algo se retorcía en mi interior. Y cuando no me miraba, cuando no intentaba entablar conversación conmigo, me sentía irritada. No, sentía que había arruinado algo. Pero no sabía cómo arreglarlo. Y quizá nunca supe cómo. Esa noche, me senté en mi sala, con una copa de vino intacta sobre la mesa. Pensé en llamarla, en disculparme, en decirle algo. ¿Pero qué le diría? Me había pasado la vida entera evitando lo impredecible. Y, sin embargo, por primera vez en años, me pregunté si había pasado todo este tiempo evitando algo real, o peor aún, si ya lo había perdido. Siempre me enorgullecí de tomar decisiones racionales, elecciones calculadas, que me mantenían a salvo de riesgos innecesarios. ¿Por qué sentía que me había equivocado? Había pasado una semana desde que me tocó, una semana desde que le dije a Mariana que fue un error, una semana desde que la vi dar un paso atrás, a sentir y aceptar mi cobardía sin oponer resistencia. Y me había convencido de que eso era lo que quería. Pero si era cierto,
¿Por qué me sentía tan vacío cada vez que pasaba frente al mural y la veía reír con alguien? ¿Por qué sentía un dolor ridículo e irracional cuando actuaba como si nada hubiera pasado? Lo peor era que no me estaba evitando. Era perfectamente profesional, estaba perfectamente bien. Y por alguna razón, eso era insoportable, el mural estaba casi terminado. Me quedé allí, observándola mientras añadía las últimas pinceladas de color. Las formas se arremolinaban, audaces y sin complejos, exactamente como ella. No había modificado su obra para que se ajustara a mi visión, en cambio, había creado algo que transformaba el edificio, algo que desafiaba la estructura y, sin embargo, le daba vida. Y odiaba poder ver la verdad en sus palabras ahora. Siempre había tenido razón. Yo era la que le tenía miedo al color. Yo era la que se negaba a que las cosas resaltaran, a permitirme destacar a mí misma. Y la única persona que había intentado cambiar eso era ella, exhalé bruscamente, obligándome a apartar la mirada del mural, solo para encontrarme con Mariana a pocos metros, secándose las manos con un trapo. Sostuvo mi mirada, pero no había tensión, ninguna emoción persistente en su expresión, solo un silencioso reconocimiento, un simple asentimiento, como si no fuéramos más que dos personas trabajando en el mismo proyecto. Y ese fue el momento en que supe que no quería ser solo eso para ella, me había pasado la vida protegiéndome de cualquier impredecible. Pero ¿y si, por una vez, dejaba de correr? ¿Y si me permitía desear algo caótico, algo real? Antes de que pudiera pensarlo mejor, mis pies ya estaban en movimiento. La encontré en su estudio esa noche. Estaba sola, apoyada en un lienzo, con el cabello suelto sobre los hombros. Levantó la vista cuando entré, arqueando una ceja. Elena, tragué saliva con dificultad, mis dedos se curvaron en puños a mis costados. Estabilizándome, me equivoqué. Mariana ladeó ligeramente la cabeza, observándome. ¿Sobre qué? Exhalé. Sobre todo. No dijo nada de inmediato. Solo me observaba, esperando, respiré temblorosamente. Tenías razón cuando dijiste que me daba miedo destacar. Miedo al color. Me he pasado la vida intentando controlarlo todo. Y cuando te conocí, no sabía qué hacer con alguien que no encaja en ese mundo. La mirada de Mariana se suavizó un poco. Elena, me dije a mí misma que lo que pasó entre nosotras fue un error, la interrumpí. Pero no fue así. Parpadeó. Yo fui el error. Lo admití, alejarme fue el error, por primera vez en años, me permití sentirme vulnerable, y lo odié. Y me encantó. Mariana dio un paso lento hacia adelante. Su voz era suave. ¿Y ahora qué quieres? Dudé solo un segundo, luego me solté. Te deseo. Por un momento, Mariana no dijo nada. Solo me miró con una expresión indescifrable. Y por primera vez desde que la conocí, me sentí completamente expuesta. Siempre había sido cuidadosa, siempre había medido mis palabras, mis acciones, mis decisiones. Pero no había vuelta atrás, no había manera de reescribirlo para que encajara en algo más seguro. Acababa de decirle la verdad, y ahora tenía que esperar a que decidiera qué hacer con ella. Sus labios se separaron ligeramente, pero no respondió de inmediato. En cambio, dio otro paso adelante, acortando la distancia entre nosotros, lenta y deliberadamente. «¿Me deseas?», repitió con voz suave. «¿Y qué significa eso para ti, Elena?». Tragué saliva, obligándome a sostenerle la mirada. «Significa que ya no quiero correr». Mariana ladeó la cabeza, observándome como si intentara decidir si me creía. Finalmente, suspiró, un sonido suave y entrecortado que transmitía algo parecido al alivio. «Realmente eres un pedazo de obra», murmuró ella, sacudiendo la cabeza. Sentí que se me apretaba el estómago. Mariana sonrió suavemente, y antes de que pudiera terminar su pensamiento, ella tomó mi mano, no para jalarme, ni para apresurar nada,
Solo para sostenerla, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. ¿Tienes miedo?, dijo mirándome atentamente. No lo negué. No sé cómo hacer esto. Mariana me apretó los dedos suavemente. ¿Crees que tengo un plan perfecto? Examiné su rostro, buscando cualquier atisbo de duda. No había ninguno. Envidié esa certeza. Lo haces parecer fácil, admití. Ella se rió. Elena, lo he ido descubriendo todo este tiempo. Fruncí el ceño ligeramente. Pero nunca lo dudaste. Ni una sola vez. La mirada de Mariana se suavizó. Eso no es cierto. Esperé. Ella exhaló lentamente, frotando su pulgar sobre mi mano mientras miraba hacia otro lado, pensativa. Esa noche, en mi estudio, cuando me tocaste, me tensé, pero ella no me soltó. Me diste un susto de muerte, admitió. Parpadeé. ¿En serio? Ella asintió. Porque supe en cuanto me tocaste que me estaba enamorando de alguien que no tenía ni idea de si estaba lista para recuperarme. La culpa me oprimía el pecho. Mariana me interrumpió con un pequeño movimiento de cabeza. No necesito que te disculpes por eso. Solo necesito saber si de verdad estás aquí ahora. Tragué saliva con fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza. Había pasado toda mi vida evitando momentos como este, momentos en los que tenía que elegir algo incierto. Pero por primera vez, la incertidumbre no me aterraba. Parecía una posibilidad. Apreté su mano con más fuerza. Estoy aquí. Dije. Quiero esto. Te deseo a ti. Algo brilló en la expresión de Mariana, algo cálido, algo real, antes de que me acercara más. Y esta vez, al tocarla, no salí corriendo. Esta vez, tocar a Mariana fue diferente. La primera vez había sido un choque repentino, abrumador, lleno de vacilación. Pero esto fue intencional. No actuaba por impulso. No perdía el control. La estaba eligiendo. Sus manos descansaban suavemente sobre mi cintura, sin jalarme hacia ella, sino simplemente estando allí, firmes y cálidas. Incliné la cabeza, profundizando un poco el contacto, sintiendo su sonrisa contra mis labios. Antes de que finalmente se apartara lo suficiente para mirarme. Bueno, murmuró, apartando un mechón suelto de cabello de mi cara, así está mejor. Solté una risa silenciosa, que se me escapó antes de poder contenerla. Eres imposible. Y sin embargo, aquí estás. Puse los ojos en blanco, pero no pude ocultar la ligera curvatura de mis labios, porque tenía razón. Estaba allí con ella. Y ya no tenía miedo. Nos sentamos juntos en el suelo de su estudio, con la espalda contra la pared, mirando cómo se secaba la pintura en el lienzo sin terminar en el que Mariana había estado trabajando antes de que yo llegara. De verdad no tienes idea de cómo quedarte quieto, ¿verdad?, bromeó, empujándome la rodilla con la suya. Resoplé. Me quedo quieto todo el tiempo. Ella sonrió con suficiencia. Mentalmente, siempre estás construyendo planos en tu cabeza. No lo negué. Así es como trabajo. ¿Y alguna vez se detiene? Dudé y luego negué con la cabeza. En realidad, no. Mariana guardó silencio un momento antes de agacharse y sumergir los dedos en una pequeña mancha de pintura azul de su paleta. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, me dio unos golpecitos con el dorso de la mano. Lo miré fijamente, parpadeando con incredulidad. ¿Te relajaste? Ella sonrió. Es solo pintura. Entrecerré los ojos. Es la segunda vez que haces eso. Se encogió de hombros, completamente indiferente. Y la limpiaste la primera vez. Pero ahora. Volví a mirarme la mano. La pintura seguía allí, y por alguna razón, no sentí la necesidad de quitármela. Exhalé, sacudiendo la cabeza mientras me apoyaba nuevamente contra la pared. Eres absolutamente exasperante, rió Mariana. Y aún así, me tocaste. Giré ligeramente la cabeza y encontré su mirada. Hice.
su sonrisa se suavizó y me dio un ligero golpecito en el hombro. ¿Y te arrepientes? Me tragué las palabras, atascándose en mi garganta antes de poder decirlas en voz alta. No, admití. No lo sé. Mariana no se regodeó ni bromeó. Simplemente sonrió, y así, algo dentro de mí se tranquilizó. Había pasado tanto tiempo resistiéndome al cambio, luchando contra la idea de algo que no podía planear ni predecir. Pero tal vez algunas cosas no estaban destinadas a ser planeadas. Tal vez algunas cosas simplemente estaban destinadas a ser. El mural estaba terminado. Me quedé de pie en la base del edificio, observándolo, absorbiendo cada curva, cada pincelada de color. Era audaz, lleno de movimiento, completamente en desacuerdo con la rígida estructura geométrica que había diseñado. Y, sin embargo, pertenecía allí. No eclipsaba el edificio, lo realzaba. Exhalé lentamente, sintiendo algo desconocido instalarse en mi pecho. Aceptación. Una voz interrumpió mis pensamientos. Es hermoso, ¿verdad? Me giré y encontré a Mariana parada a mi lado, con los brazos cruzados, mirando el mural con el tipo de satisfacción que solo un artista podría tener. Asentí. Lo es. Ella arqueó una ceja. ¿Sin quejas esta vez? Resoplé, negando con la cabeza. Sin quejas. Mariana sonrió, dándome un ligero codazo en el hombro. Mírate, por fin aceptando un poco de caos. Suspiré. Todavía me gusta la estructura. Ella inclinó la cabeza juguetonamente. Y todavía me gusta romper las reglas. La miré, observando cómo el viento alzaba un mechón suelto de su cabello, mientras la luz del sol proyectaba cálidos reflejos sobre su piel. Miraba el mural como si fuera lo más importante del mundo. Pero para mí, en ese momento, ella era lo más importante del mundo. Tragué saliva. Sabes, la estructura y el caos no tienen por qué luchar entre sí. Mariana se giró hacia mí y su expresión cambió. Algo parpadeó detrás de su mirada. No, no lo son. Dudé solo un segundo antes de tomar su mano y entrelazar mis dedos con los de ella. Parpadeó, sorprendida, pero luego su sonrisa se suavizó. Su agarre se apretó a cambio. Nos quedamos allí, de la mano, mirando hacia arriba aquello que habíamos creado juntos. Se siente diferente ahora, murmuré. Mariana me miró. ¿Qué hace? Exhalé, apretándole ligeramente los dedos. Tú. Esto, me estudió por un largo momento. Supongo que ahora estás atrapado conmigo, ¿eh? Esta vez no puse los ojos en blanco. No la aparté. En cambio, sonreí. Supongo que sí. Mariana ladeó la cabeza, pensando en algo. Entonces, sin previo aviso, metió la mano libre en el pequeño tarrito de pintura que aún sostenía y me manchó la mejilla con un toque de color jadee. Mariana. Ella rió, retrocediendo un paso, con los ojos brillantes de picardía. Es solo pintura. Elena. Me sequé la mejilla, negando con la cabeza. Eres imposible. Mariana sonrió y, sin embargo, aquí estás. Tenía razón. Estaba aquí. Estaba aquí, de pie en medio de la ciudad, con pintura en la piel, mis dedos entrelazados con los suyos, sintiendo algo que nunca antes me había permitido sentir, algo impredecible, algo real. Me giré para mirarla de frente, respirando hondo antes de inclinarme y tocarla. Sonrió contra mis labios antes de corresponderme. Su mano libre, aún manchada de color, presionaba ligeramente mi cintura. Cuando nos separamos, ella susurró, ¿y ahora, qué? Miré el mural una última vez. Los colores se arremolinaban, rompiendo con todas las reglas que siempre había seguido. Luego volví a mirarla. Pintamos. La risa de Mariana llenó el aire mientras me atraía de nuevo, y esta vez, la dejé. Porque la vida necesitaba color, y ahora estaba lista para abrazarlo.